Buenas noches a todos los que se van sumando, aquellos que quieran salir con su cara, pues maravilloso, porque así los puedo reencontrar. Esta noche tenemos un tema súper interesante, un tema muy atractivo, que además se ha convertido en como una especie de... Aquí me está trayendo César agachadito mi vasito de agua ya. Ay, papá, se me fue esto. Ajá. No, nada. Un tema muy interesante que tiene que ver con el síndrome del impostor. Ahorita casi todo el mundo está hablando del síndrome del impostor. Y tú ves, levantas el post de un coach y el síndrome del impostor. Una entrevista de radio o de televisión, el síndrome del impostor. Y la gente se pregunta, ¿pero qué es eso? ¿Quién es ese impostor? ¿Cuál es ese síndrome? Yo no lo conocía. Bueno, pues les puedo contar algunas cosas con relación a eso que preparó para ustedes y para nosotros Laura Rodríguez. Laura, saluda a la gente que está por allí y ya les voy a presentar a nuestras dos invitadas especiales. Eh, Básicamente es un síndrome que se reconoció en los años 70. La doctora Pauline Clance define el síndrome del impostor como la incapacidad de algunas personas para atribuirse sus méritos. Eh, Muchas veces esas personas piensan que los méritos que supuestamente pues, están allí para ser aplaudidos, para ser reconocidos, no son tales, sino como fruto de la suerte, una coincidencia aleatoria, algo que no podrías haber conseguido solo. Ese concepto del síndrome del impostor lo desarrolló la psicóloga norteamericana Pauline Clance en 1978 junto a su colaboradora Susan Imes, tras darse cuenta de que muchos de sus alumnos dudaban de sus propias capacidades. Además, en el caso concreto de los niños, antes quizás no lo habíamos visto de esa manera, pero puede ocurrir con mucha frecuencia, sobre todo en la etapa de la adolescencia, esa condición que es difícil para ellos de pronto sentir que pueden tener éxito. El miedo a ser descubierto como un fraude, que se den cuenta de que no se es lo suficientemente bueno, es irracional, persistente y paralizante. Es un trastorno bastante habitual, tanto que de hecho la doctora Valerie June confirmó en su bestseller The Secret Thoughts of Successful Women que hasta 7 de cada 10 personas lo han sufrido alguna vez. Vamos a hablar más de esto y lo vamos a hacer muy bien acompañadas hoy. Les voy a presentar a nuestras invitadas. Ellas son, por un lado, Marianne Doom, levanta la mano para que te conozcan, es psicóloga clínica, PhD, especialista en el área digital, también participa activamente como fundadora y ideadora del Digital Sake by Dr. Doom. La pueden conseguir así en el Instagram, pero pueden buscarla en digitalsake.com. Es una compañía que se encarga de generar conciencia en los padres de cómo criar niños sanos, independientes en el mundo digital, así como ayudar a los padres a instalar controles parentales, incluso ir un poco más allá, introducirlos en el mundo digital, siendo ellos también codificadores de ese mundo. Bienvenida, Mariam. Gracias, muchas gracias por la invitación. También está con ella a un lado, la van a ver, levanta la mano, Marjorie Haddad. Marjorie es periodista y estratega digital de Whiplash Agency. Ustedes la pueden conseguir como Marjorie Haddad y ya el vínculo se los ponemos en el chat o a través de su empresa Whiplash. Tiene un podcast maravilloso titulado Refresh y bueno, ellas dos son las que van a conversar con ustedes el tema de hoy, que es ¿qué papel juegan las redes sociales frente al síndrome del impostor? ¿Qué es eso del síndrome del impostor? ¿Cómo podemos enfrentar ese síndrome en nosotros o en las personas amigas o familiares que lo están presentando? En este momento ya ellas están listas para hacer su pequeña introducción, su visión de este tema en el día de hoy. Así que le damos la palabra a Marian Doom. Mariam. Perdón, un mute, voy. ¿Qué tal todos? Buenas. La verdad es que me encanta este tema porque creo que es indispensable hablar sobre el síndrome del impostor. A mí me gustaría dar la perspectiva un poco psicológica e irme hacia la parte neurológica, porque creo que es importante entender que el síndrome del impostor es algo que no controlamos. O sea, es algo innato, es algo que va mucho más allá de nuestra capacidad de sentir que simplemente podemos manejar esa emoción.
O sea, en los últimos descubrimientos que se han hecho del cerebro, hay un componente importante que se llama el cerebro social. El cerebro social son distintas estructuras en el cerebro que se encargan de nuestras interacciones con otros seres humanos. Y lo primordial de eso es el miedo a la soledad, el miedo a no pertenecer. Y es primera vez en la historia, no nos había pasado nunca antes, que nosotros los seres humanos nos hemos hackeado a nosotros mismos en el área interpersonal. Nunca antes lo habíamos hecho. Las redes sociales es una tecnología diseñada para, de alguna manera u otra, controlar la manera en cómo nosotros nos estamos relacionando con otros seres humanos. Entonces, para el ser humano es importantísimo la palabra de pertenencia. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros no estamos en una tribu, en un lugar donde estamos con otros, no sobrevivimos. Sobrevivimos gracias a esta maravilla de cosas que hacemos en trabajo en equipo. Entonces, el sentirnos aceptados, queridos y deseados va mucho más allá de que se siente rico. Es una necesidad, ¿sabes?, para poder adaptarnos en el mundo en el que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué está pasando? Que la red social, ¿no?, lo que está generando en la generación Z, que es la generación de los niños que crecen con red social, es un miedo terrible al pertenezco o no, soy querido o no, porque es primera vez en la historia que tenemos 24/7 información sobre nosotros, comparándonos constantemente. ¿Será que somos suficientes o no somos suficientes? ¿Somos suficientes o no? Por eso es que el FOMO es tan importante aquí, porque el FOMO, Fear of Missing Out, si no me invitan, ¿será que hay algo que está mal en mí? Entonces, este síndrome del impostor hoy en día es más prevalente que nunca, porque si tú no tienes una presencia en la pantalla, si tú no tienes una presencia en la red social, básicamente no existes, porque estamos horas y horas y horas viendo gente. Yo antes pensaba, uno estaba en la casa antes, no había red social. Hoy quiero ver a Juanita. ¿Por qué? Porque me cae buenísimo. Hoy en día, tú te metes en la red social y la red social te determina a ti a quién quieres ver. Porque si ves a Juanita pasándola buenísimo, una foto que salió bella, ya ahí generas una interacción con Juanita. ¿Me entiendes? Entonces ya nuestras interacciones sociales están condicionadas por lo que vemos en los demás. Y queramos o no, constantemente nos estamos comparando con otros en la red social. Es un proceso automático porque estamos definiendo si somos parte de, ¿ok? Entonces el síndrome del impostor al final, para mí, es un proceso que te tira el cerebro, ¿ok? A propósito. O sea, el cerebro te hace sentir que eres impostor para que no vayas a tomar riesgo. Porque si llegas a tomar un riesgo de ser visto negativamente, tienes menos chances de pertenecer, de que te quieran, de que seas parte de, ¿no? Entonces, oye, yo quiero dejar esa información ahí, quiero empezar a normalizar y después puedo hablar más, después hablo más, quiero normalizar esta emoción y tratar de verlo como un mecanismo del cerebro para la adaptación y no como una sensación de inseguridad que cargamos como seres humanos. Muy interesante tu visión, Marianne, de verdad, me encanta. Marjorie, a ver, ¿qué dices tú desde la óptica de las redes sociales? Tú que trabajas en ese mundo. Yo me siento exageradamente identificada con lo que está hablando mi compañera porque de alguna forma me alegra este tipo de encuentros y me alegra vivir en una época en la que se están desestigmatizando los trastornos de salud mental, ¿no? Donde tienen tanta importancia como cualquier trastorno o molestia física. Yo siento y viví el síndrome del impostor como el miedo a ser descubierto como un fraude. O sea, me resuena muchísimo esa palabra, esa frase, y me resuena muchísimo también lo que estaban comentando, porque sí siento que fue un bloqueo que paraliza el hecho de progresar en la vida. Yo me he dado cuenta que las redes sociales, o en las redes sociales, este síndrome viene dado quizás por el miedo al fracaso, por el miedo a exponerte, por el miedo a cómo las personas me van a juzgar si hago esto o aquello, que es algo que puedes experimentar en cualquier área de la vida, pero específicamente en Internet hay un deber de hacer las cosas. O sea, si tú quieres tener presencia digital, tú tienes que exponerte, tienes que mostrarte, tienes que hacer que otros te vean. A diferencia de cuando tú vas a una fiesta y tú sencillamente te puedes quedar sentado y no salir a bailar y pasar completamente desapercibido. Entonces, ni siquiera tienes que estar expuesto a grandes audiencias, no estamos hablando del miedo a que me vaya a ver 1 millón de personas, porque todos de alguna forma, cuando iniciamos en las redes sociales, lo llegamos a sentir. Quizás es decir, ¿qué va a decir de mí la gente que me conoce?
Entonces, elaboramos una cantidad de diálogo interno negativo en el cual no reconocemos ni valoramos nuestras capacidades. Porque un dato curioso que cuando me pasó esta situación y la compartí con mis amigas, un dato que descubrí fue que me di cuenta que personas más exitosas que yo también habían pasado por eso. Entonces me pareció súper interesante el hecho de que no había de verdad fraude dentro de las personas que estaban viviendo esto, era gente súper talentosa. Y en mi caso particular, eso estuvo marcado en las redes sociales como una necesidad absurda de perfección. Es decir, yo no voy a grabar el video hasta que no tenga la cámara correcta, hasta que no tenga la luz perfecta, hasta que no tenga la silla que tiene esta youtuber que me gusta, hasta que no hable perfecto. Y así crecía una lista larga de peros que retrasaban mi exposición digital. Y es interesante porque las tendencias tecnológicas de las redes sociales en este momento están estableciendo todo lo contrario. Si hemos visto, digamos, marcado en Internet este último año, que el contenido genuino, natural, auténtico, es el que genera mejores resultados. Instagram lo dice siempre en sus reuniones con creadores de contenido, lo publica en su blog constantemente y lo muestra con números. El éxito de las historias, el éxito de los Reels, que son estos videos nuevos que se hacen en Instagram, similares, el mismo formato de TikTok, pero llevado a Instagram. E incluso el éxito de TikTok durante esta pandemia está marcado por el hecho de que son plataformas que te permiten crear contenido y editarlos de forma dinámica sin tener que producirlo demasiado y sin tener una necesidad de perfección, un acabado pulcro como el que veíamos en televisión, por ejemplo. Y definitivamente eso es algo que podemos aprovechar quizás para combatir un poco este miedo que solemos tener a exponernos. Fíjate. Ahora mismo hay también, disculpa. No, sigue adelante. No, iba a comentar que así como la tendencia de poca producción de videos está abriendo una puerta para que las personas se expongan de forma más tranquila, también hay un formato que se está proyectando como líder precisamente porque canaliza el miedo que tiene la gente de exponerse y es el formato de audio. Clubhouse desarrolló una plataforma a partir de la cual nosotros podríamos reunirnos, hacer este mismo foro, esta misma conversación y debate que estamos teniendo ahorita, pero solo a través de la voz. Es decir, que el nivel de producción y exposición se reduce muchísimo más. Y eso deja de lado la sobreproducción, las apariencias y le da más importancia a las ideas, al contenido, a qué es lo que se tiene que decir. Entonces, ¿por qué digo que esto es una tendencia? Porque Telegram lo está compartiendo, o sea, Telegram está introduciendo esto en su plataforma, Reddit, Discord, que son plataformas de chat y de blog, también lo incorporaron en sus plataformas, Twitter lo hizo, Facebook lo está haciendo. Y es precisamente algo que abre la puerta a todas las personas que tienen, digamos, miedo a mostrarse. Por eso vemos que... Disculpa Marjorie, porque vas a tener más minutos más adelante y tenemos que ir, como quien dice, salpicando las ideas. Y quiero agarrar algo que dijiste allí, ¿no? Y es, la gente comunica, la gente... hay un tema que nosotros, digamos, los que pertenecían a mi generación, incluso los que vinieron un poco después de mí, no teníamos tan presente, que es que teníamos que comunicar algo. Nosotros éramos seres que podíamos trabajar en el área de comunicación o no, evidentemente comunicábamos algo porque todos somos emisores receptores de información, pero no estábamos obligados a hacerlo como lo puede hacer una persona que está expuesta a una pantalla de televisión. Y de pronto todos nos convertimos en personas, en seres audiovisuales. Yo soy productora de televisión desde hace, no voy a decir los años porque eso envejece, pero digamos, he trabajado ese tema y conozco incluso la dificultad que tiene una persona que está arrancando a hacer televisión para conseguir eso que nosotros llamamos su voz, esa manera real, auténtica de expresarse a sí mismo, de parecerse así y al mismo tiempo de ser atractivo para los demás. Y yo creo que eso también es lo que está ocurriendo en el fondo, es un proceso de autodescubrimiento, porque de alguna forma tienes que buscar algo de que hablar, tienes que informarte para hacerlo. Y al mismo tiempo hay como un estrés adicional, que era un poco lo que decía María, cómo hacerlo bien, cómo hacerlo para que seas dinámico, atractivo, divertido, para que luzcas bien, el entorno sea el adecuado. Son demasiados elementos
que están fuera de tu control. Y si la persona que lo hace es una persona que no maneja tecnología, pues todavía más, porque de pronto no sabe hacer bien un reel, no sabe editar un material, no sabe poner una pantalla, hay una cantidad de elementos que juegan allí. Y viene entonces la pregunta, ¿eso te hace más o menos exitoso? En todo caso, ese ser que eres tú en las redes sociales, ese otro ser social 2.0 o 3.0, en realidad eres tú. Y dejo la pregunta abierta para seguir con esta conversación con respuestas breves. ¿En realidad eres tú, Mariam? ¿Qué dices tú? Me encanta lo que dices, porque a mí también me ha costado encontrar mi autenticidad en las redes. Primero que yo siento que tengo dos personas, mi avatar real tiene dos seres humanos, o sea, el profesional y la niña, porque yo soy como una niña en mi vida normal, o sea, amo las locuras, el ejercicio, ¿sabes? Me porto como una niña. Y me ha costado blend un poquito, agarrar esos dos personajes y transformarlos en un personaje en la pantalla, o sea, un montón. O sea, he trabajado un poco en esa autenticidad. Entonces, claro, para poder ser auténtico en la pantalla, tú tienes que estar muy cómodo con quién eres tú como ser humano. Ajá. Entonces, claro, es un filtro más, ¿no? Es un encuentro más a ti mismo. Entonces lo hace todo mucho más complicado, ¿no? Entonces, por un lado, me encantó lo que dijo Marjorie, porque básicamente, resumiendo lo que tú dijiste, que me parece importante entenderlo. Por un lado, tenemos el instinto, ¿ok? Y la intuición. El instinto es copiar, es ser igual a los demás. Y en el instinto no encontramos el éxito en las redes sociales, porque me escondo en una máscara por el miedo a ser quien soy, ¿no? Y está en la intuición, en poder conectar con esa autenticidad, que al final creo que es la magia para poder llegar a la contribución, a encontrar tu pasión y no responder al mundo o actuar en el mundo en base a lo que piensan los demás de mí, ¿no? Entonces, sí creo, o sea, esta pregunta que tú dices me parece que es importante, porque al final, como las redes sociales, ¿ok? Facebook, TikTok, también hacen que nosotros los seres humanos tengamos tanto miedo, o sea, qué tipo de procesos generan ellos en sus redes para que uno también le tenga tanto miedo al tema de expresar quién es uno, ¿entiendes? Ya este síndrome del impostor. O sea, hay ciertas cosas que ellos generan que nos generan más miedo a nosotros también, ¿no? No sé qué piensas tú, Marjorie, de lo que ¿Qué estoy dices tú, diciendo. Marjorie? Totalmente. A mí me gustaría que Mariam corroborara esta información porque es algo que yo percibí, pero que no he podido comprobar en ningún lugar. Y es que yo siento que el síndrome del impostor en las redes sociales no es un tema necesariamente de falta de confianza, sino del miedo a ser juzgado específicamente. Porque ¿cuántos de nosotros no grabamos el video y lo dejamos guardado en la galería? Sencillamente porque no me parece que está suficientemente bueno o por el que va a decir la gente, como mencioné anteriormente. Obviamente, hacer ese video o hacer contenido de cualquier tipo implica un proceso de aprendizaje y todo proceso de aprendizaje es doloroso. Y por eso las plataformas están tomando medidas. Por eso vemos que ahora existe un algoritmo como el de TikTok en el cual tú puedes llegar a mucha gente sin tener un solo seguidor. Si haces buen contenido y si creas un buen mensaje. Instagram está eliminando los likes y todo va dirigido a eso. Son medidas para que las personas no sientan que su esfuerzo es calificado por un número y que no se sientan juzgados o valorados por un número. A mí me encantaría pensar, Marjorie, que vamos a ese espacio, pero te voy a decir algo, yo creo que no. O sea, yo creo que todavía los líderes de las compañías de tecnología sí se aprovechan de los sentimientos de inseguridad y los de sentimientos de impotencia para que nosotros queramos pertenecer más en sus redes sociales. O sea, por ejemplo, Perdón, porque además las redes sociales y los algoritmos se alimentan de toda la información que somos capaces de dar. Con lo cual nos tienen que motivar a dar información para poder trabajar mejor el algoritmo. Nuestra voz es parte del algoritmo, nuestros temas de conversación son parte del algoritmo. Los corazones que le ponemos a lo que tú escribes o a lo que tú escribes, Marjorie, son parte del algoritmo. Los materiales que veo, si son en video, si son en audio, en lo que yo navego, son parte del algoritmo para ellos poder crear esa otra persona de mí que probablemente ni siquiera yo conozco suficientemente bien, y poder entonces atacar de alguna manera a esa persona que soy a través de la publicidad y convertirme pues en una especie de lo que llaman una buyer persona, que es una persona
un prototipo de persona a la que le quiero hacer llegar este mensaje por el cual me están pagando los anunciantes. Entonces, terminamos nosotros desnaturalizándonos, convirtiéndonos en una especie de cantera de elementos que se suman allí para que después podamos escoger esta botella o esta otra. No, Flor, y déjame un poco más, Ajá. porque no tenemos los criterios. O sea, antes, en tu época, había un editor, había un productor que generaba criterios para tú entender si podías llegar a lo que querías llegar. ¿Okay? Acá no tenemos los criterios, los algoritmos son escondidos. Las redes sociales no nos están dando los algoritmos reales para uno prepararse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al influencer? ¿Qué le pasa al businessman? Que como no tengo que descubrir los algoritmos tipo casino, un poquito, ¿no? O sea, te dan algo, pero no te lo dan todo. Terminamos jugando un casino en el que se ve comprometido el amor propio, en el que se ve comprometido soy capaz o no soy capaz, y termina siendo un juego, ¿verdad? Que tenemos compitiendo con el algoritmo y nos vamos olvidando un poquito de ese mensaje auténtico que queremos dar. O sea, yo, ¿sabes? Como que yo sí critico, yo soy cero fan de Instagram, ¿sabes? De Mark Zuckerberg. O sea, tipo, se nota se totalmente. nota, o sea, 100%. Creo que el daño que él está haciendo a la salud mental de los jóvenes es terrible. Estoy de acuerdo contigo, Marjorie, que TikTok es un avance. O sea, TikTok en el algoritmo tiene la parte de azar. Entonces, no importa cuánto tú, en el Explore page de nosotros en Instagram, te va a salir lo que le conviene a TikTok para vender más propaganda. En los chinos hicieron algo distinto, dijeron, esa manera de encuentro con el otro es muy sintético, es muy artificial. Vamos a tratar de generar un encuentro que sea más con la variable random, ¿sabes? De aleatoria, ¿verdad? Que simula el encuentro de las relaciones humanas. 1 de 6 humanos es distinto a ti en la vida de verdad. En Instagram no pasa eso. Aquí mientras yo puedo lograr más gente similar, vendo mejor porque vendo acorde a los intereses. Entonces te voy a poner con gente que se parezca a ti. Entonces estamos en unos clusters, entonces no podemos salir. Yo ando así tratando de ver otros seres humanos en Instagram y no los encuentro. Estamos todos conectados. Wow, pero déjame decirte, eso es una obra de teatro, María. Eso es una maravilla, Eso, lo que acabas de describir. Tal cual, es una maravilla. me parece que eso es un tema excelente para un próximo bifocal y lo podemos anotar, que es la generación de microclimas, porque es una realidad. A mí, por ejemplo, me pasó este año en Instagram precisamente que normalmente cuando hay eventos importantes uno se entera, es decir, por los medios, por las noticias, por las redes sociales, y específicamente con el Super Bowl, yo no me enteré en absoluto que iba a haber un Super Bowl hasta el día del evento. Y me pareció indignante porque yo dije, yo soy una persona que tengo que estar al día con las noticias, ¿cómo no voy a saber esto? Y analizando un poco me di cuenta que como ya no veo televisión y solamente estoy en Instagram y YouTube que me muestra lo que yo quiero ver y yo tengo cero contacto con deporte, nunca me enteré. Entonces ahí fue donde dije, ya va, esto está más allá, solamente estoy viendo contenido que puedo tolerar. Y por eso te digo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, pero es un tema interesante para debatir luego. Pero sí quería aportar que las redes sociales en general, Instagram, TikTok, YouTube, todas, no siento que se nutran de los problemas de salud mental de la gente, no se nutren de la depresión, no se nutren del hecho que la gente se sienta mal y busque Instagram quizás como una especie de adicción que no puede dejar para seguir motivando ese daño. Más bien se nutren de nuestra necesidad de fama. Hay como un movimiento ahorita en el cual todos los niños quieren ser youtubers, todo el mundo quiere tener 15 minutos de fama. De alguna forma eso alimenta nuestro ego y todos los cambios que se están haciendo en redes sociales en este momento van para allá. No estoy diciendo que esto sea más beneficioso, puede incluso ser más peligroso, pero todo va hacia el hecho que la gente tenga más exposición, más likes, porque a fin de cuentas lo que ellos quieren es que nosotros pasemos más tiempo en la plataforma. Y si tu ego se ve alimentado, si tú te sientes bien, si tú estás recibiendo validación externa, tú vas a permanecer allí y te vas a generar más adicción a estar en ese lugar y no en otro. Pero que además puede pasar algo, que en ese mundo externo, y ahí entonces entra una disonancia que me dirá la psicóloga Marianne, en ese mundo externo tú eres exitoso, eres maravilloso, pero cuando vas a una reunión social, esa persona que tú eres en las redes sociales no puede replicarse en el mundo social. Entonces hay un impostor en realidad, ¿o no? Claro. Bueno, es que sí, ahorita te estás metiendo en otro tema, el double impostor, ¿sabes? Un doble impostor.
Que a mí, ¿sabes? Yo no soy tan popular en las redes sociales, ¿sabes? No tengo tantos seguidores, no es mi meta, ¿sabes? Para nada. Pero mi comunidad hoy en día me conocen mucho más que antes, ¿sabes? Yo antes era una psicóloga, refería por poquito a poquito, no me interesaba nada la popularidad. Y de repente voy a un evento social y la gente me ve de otra manera. Y me molesta, me molesta. ¿Me entiendes? Rotundamente. Entonces, claro, yo por lo menos internamente hago un trabajo interno para seguir siendo yo. A mí no me importa lo que piensen de mí. No, y yo me he reunido con mis amigas, y me reúno con mis amigas, yo hago unos videos en story, en ropa de hacer ejercicio, porque yo hago full ejercicio, y me parece que la salud mental y la salud física están conectadas. Entonces es una manera de mandar un mensaje. Entonces mis amigas le choca que yo aparezco como en top, ¿no? A algunas le choca, a otras no. Entonces un día estamos sentadas 5 amigas y empecé, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de mis stories que yo hago ahí? Y tenía todo tipo de opinión. Me parece terrible que una psicóloga como tú se atreva hasta aparecer en top. Y llega la otra, ay, no, a mí me encantan esos mensajes. ¿Sabes qué, Mariam? Yo no veo tu post, yo solo veo tus stories. Y la otra, ay, a mí no me molesta. Ay, a mí me da igual. ¿Me entiendes? Entonces, ¿sabes? Como que la realidad, o sea, yo que digo, ok, ¿cuál es una variable que realmente está afectando el síndrome del impostor más que nunca? Es el eternal feedback. Hay un feedback constante que uno está recibiendo, sea porque tú te comparas con el otro, o sea por una realidad que a mí me parece que uno tiene que entenderlo. Si yo pongo una foto en la red social, yo tengo que entender que yo le estoy dando permiso al mundo entero a que opine de mí. ¿Me Exactamente. entiendes? Estoy de acuerdo. Entonces, exactamente. Y eso significa que vas a ser calificado. Tu conducta exacto. va a ser calificada, tu imagen va a ser calificado. Y esa, no todo el mundo tiene conocimiento de que al exponerse de esa manera, también está exponiéndose emocionalmente a esa calificación. ¿Cómo prepararse? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo poder confrontar ese síndrome, desnudarlo y salir de eso? A ver, Marjorie, ¿qué opinas tú? Mira, hay un tema importante en Internet en este momento, que es el tema de gestión de crisis, que creo que se puede alimentar mucho la conversación, porque se trata de cómo las grandes empresas que tienen equipos increíbles de marketing y de gestión de procesos evitan o manejan el hecho de tener una crisis en Internet. Que si lo llevamos a pequeña escala, a nosotros como usuarios más pequeños, una crisis puede ser 2 comentarios malos, o sea, que me dañan la noche y paso toda la semana acomplejada, porque nosotros no tenemos cómo controlar lo que va a decir la gente de nosotros y la reacción que ellos van a tener de nuestro contenido. Por muy buenas intenciones que tú tengas, no hay forma de controlar lo que la gente dice de ti. Y te doy el ejemplo de las grandes empresas porque ni ellos han podido hacerlo. Sucedió el Día de la Mujer, este año 2021. Burger King sacó unas becas para exaltar y promover el hecho de que mujeres se inicien en la vida profesional como chef o como expertas en preparación de comida. ¿Qué sucede? Ellos sacaron esta campaña con un eslogan que decía, las mujeres pertenecen a la cocina, lo cual a mí me pareció brillante porque están sacando una frase horrible y metiéndola en un contexto que ayuda y que promueve el hecho del desarrollo profesional y el avance de la mujer hacia su independencia. La gente les cayó encima y los destruyeron y tuvieron que bajar el tweet y tuvieron que bajar la campaña y bajaron sus acciones. O sea, fue absurdo el resultado que tuvieron, aún teniendo la mejor intención del mundo. Entonces eso mismo nos va a pasar a nosotros. Vamos a subir la mejor foto del mundo, vamos a hacer el mejor video del mundo, vamos a tener todo preparado para ayudar a nuestra audiencia verdaderamente, para darle valor, y siempre vamos a tener y vamos a exponernos a un comentario negativo. No importa que tengas la carrera profesional más exitosa, que seas excelente en tus estudios o que tengas un entorno que te alabe continuamente, todos vamos a sentir en algún momento que no merecemos la posición que ocupamos precisamente por lo que la gente dice de nosotros y por un indicador del el síndrome del impostor, que Te está fallando la señal, a Marjorie. es la comparación. O sea, netamente estamos... ¿Me escuchan ya? Siento que tenemos un ideal distorsionado de la vida, porque vemos la mejor cara del otro y nos comparamos con eso desde nuestro peor momento en algunas oportunidades. Fíjate tú, ahí escribe ¿Me escuchan César. ahora? Sí, estamos escuchando, pero estás congelada. Pero ahí dice César Miguel que no hay mediación humana en lo que estábamos hablando antes con relación, porque la mediación es una máquina que tiene una fórmula.
Y de verdad, aunque somos humanos los que estamos expuestos allí, la mediación no lo es. Y ese algoritmo ha ido creando estos extremos también en el área política en el mundo. Ha generado personas, como todos estamos rodeados de un coro de voces que repite lo que nosotros decimos, pues el otro nunca tendrá la razón porque yo no escucho eso y esa no es mi verdad. ¿Cómo enfrentar? Pregunto entonces ahora a Mariana. Tú que a través de tu empresa Digital Sake te dedicas a formar a la familia, hacia los niños, a manejarse en el mundo digital. ¿Cómo enfrentar el síndrome del impostor? Ok, voy a dar dos puntos de vista. El punto de vista más a nivel sociológico y voy a dar mi punto de vista un poco más a nivel de psicológico. ¿Okay? A nivel sociológico, como sociedad, no hemos establecido las reglas de cómo relacionarnos en un mundo digital. No hay un protocolo. Así como hoy en día tú te sientas en la mesa a comer y todos sabemos comer en conjunto, no sabemos cómo portarnos como sociedad en el mundo digital. Y creo que eso está trayendo consecuencias terribles, terribles a nivel de salud mental. Entonces, ahorita se discute temas, por ejemplo, el tema de la data, de quién va a almacenar la data. Yo creo que debería de existir una entidad aparte que se encargue de almacenar la data, o sea, como una ética, algo, ¿ok? Entonces, lo mismo tenemos que ir creando, ¿ok? Esas regulaciones que no tenemos, por un lado. En el lado, pero como no estamos ahí, hay otro proceso para mí muy maravilloso que se está dando, porque yo creo que en el caos está la evolución, que es que por primera vez en la historia tenemos que entrar en procesos de autorregulación. No hay gobierno que nos autorregule, no hay institución educativa que nos autorregule, nuestros papás no nos están autorregulando, nuestros amistades tampoco. Ay, tenemos que tener un proceso de autorregulación, tenemos que aprender a regular nuestras emociones. Todos los estudios psicológicos demuestran que no importa quién te diga algo negativo, puede ser un extraño, se activa el dolor social. Y el dolor social queda en el mismo lugar del cerebro que el dolor físico, o sea, que duele. Entonces es mentira que no duele, todo duele. Esa es la verdad absoluta. ¿Ok? Y estábamos diseñados para que nos duela, porque tenemos que convivir en sociedad. Y si no me duele, no me porto bien. Entonces me tiene que doler. Entonces, al igual que tenemos ese circuito, que by the way, hay ciertos genes que hacen que haya gente más fuerte a nivel de dolor social y gente más débil. O sea, que hay veces que hay gente que no pueda lidiar con el síndrome del impostor y es una realidad. Capaz esa persona no tiene la capacidad, así que como no tiene la capacidad de correr un maratón a 8 la milla, ¿me entiendes? Porque hay un tema anatómico, biológico con este tema del dolor social. ¿Ok? Entonces, eso hay que considerar. Al igual que tenemos eso, tenemos un agente regulador en el circuito del cerebro social, un botoncito que queda en la parte prefrontal. Ese botoncito en la parte prefrontal está relacionado con el control. Es decir, que tenemos la capacidad de controlar de alguna manera u otra o de regular la emoción que nos causa estar en las redes sociales, que hoy en día es importantísimo, de alguna manera, para hacer negocio, para conectar con nuestros seres humanos. Y es la realidad. ¿Cómo educamos a los niños? Es primera vez en la historia que creo que nos vemos obligados a entender cómo funciona el cerebro, porque tenemos que empezar a entender las emociones que nos crea el cerebro para hacernos sentir mal, para hacer lo que es mejor para el cerebro y no lo que es mejor es para uno como ser humano, porque el cerebro está dividido en dos partes, en la parte de sobrevivencia y en la parte de lo que llamamos la conciencia, okay, aquella parte que es única en nosotros y no en los otros animales, donde entendemos nuestra existencia y donde existe un propósito y una meta y, ¿sabes? Como una razón de vida. Entonces, ¿cómo ayudamos al ser humano a conectar con por qué vivo y para qué vivo y no en función a vivo para que me quieran? ¿Me entiendes? Entonces, ese proceso educativo, o sea, lo vamos a tener que hacer nosotros los papás para los niños, porque sí creo que estamos en una crisis social, en una crisis de salud mental. O sea, lo vemos, los números nos los indican. COVID ha acentuado el problema de salud mental y el síndrome del impostor es una emoción que conlleva, que si no la tratamos, conlleva un problema de ansiedad, conlleva a un problema de adicciones, conlleva a un problema de depresión. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Bastante riesgoso y bastante peligroso porque en el fondo lo que hay es una manipulación hasta química, porque como lo que se produce frente al estímulo de las redes sociales, de la imagen que vemos en el Instagram y de los materiales y la interacción que se da digital, que entiendo que genera, digamos, estimula la secreción de serotonina, con lo cual te sientes más feliz,
pues estamos todos en búsqueda de esa sensación, de ese estímulo que nos hace sentir bien y cómo confrontamos ese estímulo con una vida de otra manera en donde no estemos alimentando, como dices tú, el cerebro, sino los verdaderos propósitos de nuestra existencia. Marjorie, ¿cómo lo ves tú? Yo pienso que para combatir el síndrome del impostor, específicamente en las redes sociales, es fundamental entender que Internet se trata de ensayo y error. Y por ende, equivocarse es inevitable, como todo en la vida. Si quieres crecer, si quieres lograr algo, tienes que fallar. Y realmente una de las mejores muestras de que lo que estás haciendo en Internet es exitoso y de que estás teniendo buenos resultados en Internet es que cuando ves tus publicaciones de hace 3 años o tus videos de hace un año, deben darte algo de vergüenza. O sea, tú debes decir como, "Ay, qué feo hice eso", porque esa es una clara muestra de éxito. Estás encontrando tu voz para comunicar y está bien que tus neuronas se conecten todos los días para generar nuevas formas de ver el mundo y de hacer las cosas. Entonces, es tal cual como cuando ves una pareja del pasado, un ex, y dices, ay, como yo estuve con ese tipo, igualito. No puedes crear, es imposible crear Qué un pena con ese negocio. señor. A todos nos pasa. A todos nos Y pasa. es imposible, digamos, probar sin equivocarte, Ujú. porque puedes tener una idea genial, puedes tener una intención y una publicación bellísima, pero es el público y es el feedback de la gente el que te va a indicar a ti qué camino vas a seguir tomando en ese digamos, área de exposición digital. Entonces, está bien que tus primeras ideas no sean las mejores y de hecho es casi seguro que no lo van a hacer, pero lo más importante, y ese es un mantra que yo tengo digital, es entender que en Internet, si algo sale mal, no pasa nada, no es el fin del mundo, sencillamente vuelves a sacar tu teléfono y vuelves a grabar y vuelves a postear. Sí, ahora fíjate, volvamos al tema del síndrome del impostor, porque es un tema que hay que desarrollar muy a profundidad para poderlo combatir. Aquí en el grupo aprovecho para recordarles que pueden hacer preguntas a aquellas personas que quieran levantar la mano, pongan una manito encima y les damos la cámara y el micrófono para que hagan las preguntas y si no por el chat también lo pueden escribir, además de las preguntas que ya nos hicieron llegar ustedes a través de la inscripción cuando se metieron aquí con nosotros en bifocal. En el caso de los niños, ¿cómo desnudo eso? Dame un ejemplo de una estrategia que estés utilizando con los niños a través de los padres, María. Bueno, por ejemplo, lo tengo más ahorita estamos manejando mucho el tema de los videojuegos, o sea, que tiene también que ver un poquito con la inseguridad y el síndrome del impostor, que de alguna manera u otra los videojuegos están construidos para que tú nunca pienses, para que no ganes. Nunca vas a ganar en un videojuego. Están hechos para competir, pensar que ganas, pero no ganas completamente. Entonces los niños se sienten inadecuados. Los niños se sienten que no lograron, no se sienten poderosos. Es un juego que lo que quieres es que sientas la adrenalina para buscar el poder, porque se siente divino, que lo voy a traducir en la belleza, en el tema de las redes sociales. O sea, cómo me siento más bella en las redes sociales, porque al final vamos a estar claros, esto es una imagen y la belleza es un instinto. Nosotros buscamos a nivel instintivo la belleza. Entonces no hay manera de que las cuentas de gente bella no sean populares. Genera eso. Entonces nosotros lo que hacemos es de que educamos a los niños para que entiendan cómo, cuáles son sus emociones y por qué sus emociones se activan de esa manera. Entonces les explicamos cuál es el propósito de la compañía de tecnología. ¿Cuál es el propósito? Entonces el propósito de la red social es que tú estés mucho tiempo en la red social. El propósito de los videojuegos es que tú estés mucho tiempo en los videojuegos. Entonces le enseñamos de qué manera estas compañías de tecnología crean emociones positivas y emociones negativas para que tú no quieras estar en ellas. Y vamos explicando este tema de las emociones secundarias, porque el síndrome del impostor es una emoción secundaria. ¿Quién te dice a ti que tú eres impostor de qué? ¿Comparado con quién y para dónde? Nadie está en tu mente. Eso te lo creaste tú. Eso es una realidad inexistente. ¿Me entiendes? Entonces les vamos explicando a los niños, ¿sabes? Cómo el cerebro va creando emociones para llevarte a una zona de confort al final. ¿Sabes? Que no quieras salir en riesgo, porque el riesgo al final está ligado
a ese tema de qué van a pensar de mí. Entonces, poco a poco, nosotros por lo menos es dos minutos el video. Y le enseñamos a los niños y hablamos el tema rapidito y vamos con el código y vamos con los videojuegos y el juego y la diversión, ¿me entiendes? Para que los niños quieran seguir en las clases. Vamos muy poco a poco, pero vamos tratando de ir entendiendo todo ese aspecto emocional. O sea, en la conciencia, ¿sabes qué? A ver, voy a agregar algo. Para lograr esa regulación emocional, los estudios demuestran que aquellas terapias que generan conciencia emocional generan más cambio en el proceso de regulación emocional. O sea, que simplemente la concientización de, todos somos inseguros cuando estamos en el proceso que dice Marjorie tal cual. Todos somos inseguros, sí. Entonces no soy yo. O sea, que el mundo entero se siente así. Bueno, ok. Entonces deja de prestarle atención a esa emoción. Y quiero agregar con lo que dice Marjorie, cuando yo me di cuenta la primera vez que se me fue el síndrome del impostor, ¿sabes cómo me di cuenta? ¿Cuándo? Cuando veía mi video y no estaba pensando en que si lo hice bien o mal, me estaba escuchando. O sea, lo mío también es muy, cuando realmente yo, no, si el pelo lo tenía así o así, ¿sabes? ¿Sabes? No me importaba. Entonces, si me maquillé, no me maquillé. Cuando realmente me escuchaba. Porque, ¿sabes qué? Coño, digo cosas interesantes. ¿Sabes? Como que no. Súper interesante, María. Ajá. Claro, pero cuando dejé de juzgarme, cuando dejé de yo juzgarme, porque el síndrome de impostor viene al principio de cómo tú te juzgas. Tú pones en la mente de los demás cómo tú te juzgas a ti misma. Y te oyes decir lo que tú crees que los demás dicen, pero en realidad te estás diciendo tú. Y se lo proyectas al otro. ¿Okay? Pero también eso puede ocurrir, no solamente como estamos hablando de los niños, eso puede ocurrir en las personas adultas. En las personas adultas, incluso, sobre todo las personas que están entrando en la tecnología, que superan los 50 años y tienen entonces el miedo no solamente de utilizar la tecnología, tienen a ese miedo sumado que ya no tienen la juventud y la tersura de la piel de una mujer joven, tienen el miedo de que probablemente su vida no parezca tan fácil de vender, porque ese es otro tema. La gente que tiene likes sale a la calle, va a un teatro, hace una obra, se mete en una aventura, todos tienen muchas cosas que contar, entonces la gente tiene como que una obligación de no solamente comunicar algo, sino que tengo que mostrar cosas activas de mi vida. Y hay personas que pues sencillamente su vida es plácida, tranquila, están leyendo un libro, les gusta la música y llevan la vida de otra manera. ¿Cómo hacer en ese caso para poder comunicar quién eres y no tener que buscar digamos, esa especie como de bastón de apoyo que puede ser crear un impostor, que es distinto del síndrome del impostor, crear un otro yo? Yo creo que hay dos tipos de usuarios en Internet o dos tipos de forma de exponerse en Internet. La primera es que a pesar de la baja autoestima que eso pueda provocar en otros, esta es la más usual, hay usuarios en los cuales su manera de validar que sí están logrando algo es creando un mosaico de éxito en Internet que sirva como motivación, que es este impostor del que tú estás hablando, que expone una vida que es completamente falsa y que de alguna forma lo hace bien porque los demás lo creen. Y el otro camino consiste en ser empático, en entender que los demás tienen tantos problemas como nosotros y que a pesar de las dudas y las inseguridades y el miedo, puedes salir adelante. Es decir, intentarlo y dejar atrás ese síndrome o eso que te aqueja y que te molesta. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no vemos la realidad. Es decir, son muy pocos los usuarios que comparten sus desventuras. Entonces, por eso no hay otras personas que estén imitando hacerlo. Hay un porcentaje de gente que tiene muchísimo conexión con sus usuarios gracias a esa naturalidad, pero no es el amplio espectro de Internet, no es la norma. Entonces, es una comparación muy injusta porque lo estás haciendo desde tu cama, con tus problemas, en tu realidad, con una foto de tu amiga en París, donde no solamente es el escenario, sino que ella escogió su mejor ángulo. Y la realidad es que todos tenemos una cruz y que las redes sociales no muestran eso. Entonces, de alguna forma, eso hace que nosotros nos convenzamos a nosotros mismos de que no tenemos derecho a ser admirados y nos hace pensar lo peor de nosotros mismos y lo mejor de los demás. Quizás haya terapias psicológicas en las cuales podamos aplicar esto, porque creo que esto ya se sale un poco más de las redes sociales, no solamente de quererte y mostrarte auténticamente como eres, que está casi comprobado que eso genera conexión con la gente
y que te hace crecer en Internet, primero porque va contra la regla y es muy poca gente la que lo está haciendo, entonces cuando hay poco de algo, pues normalmente no hay saturación y la gente le atrae más y atrae más la atención. Y segundo, porque es una manera mucho más sencilla de vivir y es una manera mucho más auténtica de generar, de incluir el trabajo digital y la creación de contenido como un hábito en tu vida, porque va a requerir menos esfuerzo porque te estás mostrando a ti misma. Y segundo, pues quizás hacer algún tipo de terapia psicológica con el hecho de hablarte bonito. Quizás la conversación interna sea mucho más importante previo al proceso de exponerte. Sí, también está preguntarse, ¿para qué estoy en las redes sociales? ¿Para qué estoy? Yo creo que esa es una pregunta básica antes de tener el síndrome del impostor. ¿Para qué estoy? ¿Estoy para que me ¿Y a aplaudan? quién? ¿Estoy para que me califiquen? ¿Estoy en una vitrina exponiéndome para qué? ¿O es que estoy Y, utilizando esto para tocar algunos temas que pueden ser interesantes para mí o para yo dejar también un legado? O sea, depende. Hay que hacerse esa pregunta. ¿Por qué razón estás en las redes sociales? Tienes una empresa y quieres ser la cara de la empresa. Tienes una estrategia que quieres mostrar. ¿Por qué estás allí? Porque también a la hora de responder en función del éxito, esa pregunta la vas a contestar con la respuesta que hayas obtenido de alguna manera. ¿Vas a sentirte aliviada o vas a sentirte muy angustiada? Mariam. es importante Ujú, responder para qué estás, quiero aportar algo rapidito, y Ujú. a quién les vas a hablar, a quién te diriges tú de verdad, porque de esa forma puedes quizás desechar los comentarios negativos porque los sabes identificar, que son de personas que no te conocen, de personas a los cuales no va dirigido tu mensaje y de personas a quienes tú no les estás hablando. Entonces, si no entienden el mensaje, es muy probable que reaccionen de una manera negativa sin necesariamente tener algo en contra tuya. Y es más fácil no tomarse los mensajes negativos como personales. Ujú. A ver, Mar, por cierto, completamente. una cosa, Marian, antes de que hable, César dijo, brillante la exposición de Marjorie, según esto estoy en las redes sociales para echármela, César Miguel Rondón. Hace un rato también te había citado y casi que me regaña diciéndome que no dije la frase completa que tú habías dicho. En nuestra época los mensajes, la comunicación profesional no era discutida y decidida entre humanos. Ahora es un asunto de máquinas, robots. Por eso para mí es el algoritmo, un monstruo arbitrario y cruel. Eso fue frase tuya. ¿Ah? Ajá. Sí. A ver, Mario. La, Ujú. la realidad es que yo creo que hay que ser muy francos, ¿sabes? Y hay que disociarse del avatar digital un poquito, ¿sabes? Para poder tolerarlo y entender que le pertenece al mundo digital y Ujú. no realmente al mundo real, ¿sabes? Esa es otra. Porque no es verdad que, bueno, yo pienso, Marjorie, yo sé que tú sabes más de marketing y yo, pero mi experiencia, Ujú. ¿sabes? Viendo los likes y todo, y yo tengo una vida que de verdad la puedes exponer y mira, no sabes, o sea, yo sé que tú dices 10.000 seguidores, 15.000, o sea, tú no sabes la cantidad de seguidores que yo tuviese más. Ajá. No estoy dispuesta, yo no estoy dispuesta a poner mi vida, no me interesa, yo no quiero por nada del mundo, yo voy a poner mi vida ahí porque, como dice Flor, yo estoy clara en lo que yo quiero mostrar, ¿me entiendes? Pero de alguna manera u otra, claro que me influye cuando veo el numerito de, ay, hoy no llegó nadie nuevo a esta cuenta, ¿me entiendes? Ajá. Porque no hago nada para que llegue alguien nuevo, o sea, es la Ujú. verdad, pero Ujú. estoy construyendo un negocio, Ujú. ¿no? Pero no quiero ser el producto de Facebook. Me rehúso a yo ser el producto de Facebook, Ujú. ¿sabes? Entonces, yo creo que es importante porque sí creo que hacer negocios hoy y ser un emprendedor tiene mucho que ver con estar en las redes sociales. Ujú. De, hay que disociarse un poquito. Ujú. Entonces, hoy más que nunca, como para mí, para un factor protector, para poder tolerar ser un avatar digital, vamos a ponerlo así, Ujú. uno tiene que estar demasiado consciente de quién es la gente que te quiere y de poner ese amor, esa energía en esos 5, 10, 15 seres humanos máximo que están ahí incondicionalmente para ti. ¿Me entiendes? Como un factor de protector, que ese es tu mundo que te importa al final. O sea, ¿me entiendes? Porque es que, no sé, yo siento que si pensamos, yo, por lo menos yo personalmente, ¿no? Porque I don't put my lifestyle there, ¿me entiendes? De que mi avatar representa todo yo y yo tengo que ser 100% auténtica, pero luego tengo el monstruo de los algoritmos que realmente está definiendo qué se muestra y qué no se muestra, porque yo quiero que me vean,
yo quiero que mis 4.000 seguidores me vean, o sea, que tengo, pero no, el algoritmo se lo muestra a 500 personas, a 700 personas, cuando le da la gana. ¿Y cómo hago yo para llegarle a los 4.000? Le tengo que meter plata, chun, chin, 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 para que me vean, ¿entiendes? Entonces, oye, o sea, es tan difícil. Entonces, el niño, ¿me entiendes? No sabe eso, no entiende eso. Mi hija tiene unas cuentas ahí con otras amiguitas en TikTok y me dice, mira, ahí va la amiguita, porque ella no se muestra en traje de baño, porque yo todavía no la dejo. Mira cómo se va a mostrar en traje de baño y tiene 10 veces más de views y likes porque la niña está en traje de baño, ¿entiendes? Entonces, oye, yo creo que es bien difícil este proceso, o sea, de verdad me parece que, y yo sí siento que es el disociarse un poco, ¿me entiendes? Es verdad que esto reflejo yo, pero no estoy yo soy yo con estos 15 seres humanos que yo amo en mi vida, que yo le doy el todo por el todo, y ahí es donde está mi corazón. ¿Y cuál es el propósito de esta cuenta? Bueno, sea negocio, sea capaz un tema social, ¿me entiendes? Pero no sé si el yo como tal, ponerlo ahí, ¿me entiendes? No sé si ayuda a este tema del síndrome del impostor y las inseguridades, ¿sabes? Y el afán a entrar a la cuenta para ver si me quieren o no me quieren, o soy significante o soy relevante, ¿me entiendes? Importante, etcétera, etcétera. Es algo que se los dejo por ahí para que opinen. Fíjate, por aquí escribe Alto, recomiendo la serie de Netflix Connected. El primer episodio es sobre vigilancia y habla sobre cómo todos siempre nos estamos vigilando, incluso los animales. Tienen una sección interesante sobre cómo el algoritmo de Tinder secretamente determinaba qué usuarios eran más atractivos físicamente que otros. Que eso de verdad en el mundo de la búsqueda de pareja es impresionante, que cómo funciona el algoritmo para poder conseguir al otro. Hay una pareja también que se ha hecho muy famosa en las redes sociales, Giovanni, Laura, ayúdame, Giovanni y esta modelo venezolana que han tenido ya 2 bebés Gianluca, seguidos. Ah, Gianluca Biaggi, ¿no? Gianluca. O sea, eso es una cosa que es increíble porque, claro, es divertido verlos bailar y echarse broma y no sé qué, y están en una casa rodeados de perros y tienen a los, ¿cómo que se llama? A los que están supuestamente atendiéndolos, que yo creo que en realidad es un cuerpo coreográfico que se visten de mesoneros para hacer todo el baile que hacen y toda la experiencia del bebé y todo eso. Es divertido de ver como show, como espectador, es divertido. Pero cuando tú te pones a pensar todo lo que hay detrás de eso, hay una desnaturalización absoluta de la relación, porque ellos además se conocieron por el mismo tema, por hacer algo juntos en las redes sociales, se enamoraron en las redes sociales, se casaron, se hicieron papás en las redes sociales y viven es dentro de la cajita de las redes sociales. Todo, absolutamente todo. Incluso tienen una serie de cuentas aledañas a esa, que también es la cuenta de ella, la cuenta de él, la cuenta de él con otra cosa, la cuenta de ella con otra cosa. Y es como que una especie de como que un universo, en realidad un universo que han creado para apoyar ese mundo digital en el que viven, paren, se aman y bailan. ¿Mm? ¿Qué opinas tú, Yo Marjorie? Yo quiero siempre, saber qué opinas tú de eso, ¿verdad? Porque o sea, tú estoy eres más 100% de joven. acuerdo con eso. Mm. De hecho, me vino a la mente cuando una persona trabaja en televisión o cuando ha sido cercana a los medios de alguna forma, tú pierdes por completo el sentido de sorprenderte con la tele porque te das cuenta que todo es falso. Ujú. Quizás a Flor Alicia le pasó en algún momento que estando en el medio te das cuenta que todo es montado, que nada es espontáneo, que todo está preparado y entonces uno como te baja un poco la fantasía de estar en la tele. Y ese tipo de parejas y ese tipo de acciones sobreactuadas en las redes sociales, a mí me da la misma sensación. Siento que esto es un montaje, esto es una historia que me están vendiendo, ellos son un negocio y ellos están haciendo su propio negocio contando una historia que es falsa. A mi parecer, ojo, no estoy diciendo que sea así, pero es lo que yo percibo. Y lo que me preocupa es ver cómo otras personas no saben diferenciar cuando algo es falso y montado y cuando algo es realmente natural, honesto y genuino. Es muy difícil crear esa línea en Internet, sobre todo cuando sigues y cuando eres fanático y te haces realmente alguien y te identificas con el contenido de otra persona porque aspiras a ser como él. Quería resaltar, de hecho, algo que dijo Marianne en su último comentario, que es la parte de la disociación. Hay una frase ahorita muy importante en el negocio de Internet que dice,
para poder tener una presencia digital, las personas tienen que convertirse en empresa o en negocio y las empresas tienen que humanizarse. Entonces, es exactamente eso. Las personas tienen que hacer esa disociación, saber separar que estás aquí para hacer un negocio, que estás aquí para vender un producto y no para ser juzgado o quizás no para involucrar tus emociones. Y las empresas tienen que dejar de ser esta élite que habla políticamente correcto y volverse más humanas. Hablar de la gente de tú a tú, tener mucha más cercanía, ser honestos y brutalmente honestos, diría yo, porque es la forma como conectan con la gente. Pero nosotros sí tenemos que pasarnos un poco el chip y ver eso como un trabajo y no como un lugar en donde yo voy a exponer mi vida realmente. Por lo menos concuerdo mucho con esa frase. Buenísimo, estamos ya casi por cerrar el programa que ha estado fabuloso, Ay, no sé, interesantísimo. Hay como quotes enteros que sacar aquí en el programa, Laura, así en letricas grandotas, de frases que ustedes han dicho y de reflexiones que han hecho. Me gustaría invitarlas a pensar en 3 o 4 aspectos que consideren claves, digamos, en relación al síndrome del impostor y la forma de desnudarlo, de darse cuenta que estás viviéndolo, que estás sufriendo de ese síndrome, sea en el caso de los niños o sea en el caso de los adultos. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, yo puedo arrancar a nivel emocional, es que sientes. ¿Qué sientes? Habla mucho de si estás en ese síndrome o no. La sensación de vergüenza, que no lo tocamos nada, pero es importantísimo, ¿no? En el momento que tú sientes vergüenza, probablemente ya estás en ese proceso del síndrome del impostor. La sensación de inseguridad es la otra, ¿no? que lleva a ese aspecto. La sensación de inadequacy, de no soy capaz de, es otra emoción, ¿sabes? Que tiene que ver con el síndrome del impostor. Eso a nivel emocional. A nivel de procesos cognitivos, la comparación, ¿sabes? La comparación constante. Y a nivel perceptual, me puedo ver o no me puedo ver. ¿Me puedo ver en una foto? No. ¿Me puedo ver en un video o no me puedo ver en un video? Yo creo que eso, o sea, a nivel mío personal, creo que se notaba muchísimo. Y me parece importante. Entonces, ¿cómo me siento, no? Conmigo mismo. Y creo que una manera de detectar estoy siendo síndrome de impostor es el proceso de proyección que hablamos. O sea, si yo me siento avergonzado, ¿ok? Porque esta persona piensa algo de mí que yo pienso de mí, definitivamente estás en ese proceso del síndrome del impostor porque no tienes ni idea lo que la otra persona estaba pensando. Entonces, para seguir construyendo estos procesos, para poder, porque esto es un trabajo, o sea, Marjorie lo dijo demasiado bien, o sea, tienes que entrar en el proceso para poder combatir el síndrome del impostor. No lo puedes hacer desde lejos, no hay manera. Entonces, claro, y aquí viene una variable que yo quiero agregar, que es la incertidumbre. Manejar la incertidumbre tiene que ver con el síndrome del impostor, porque uno no está en la cabeza de los demás. Uno no sabe qué piensan los demás de nosotros. Nosotros no sabemos el futuro, no sabemos si vamos a ser exitosos o no vamos a ser exitosos. Entonces, ¿cómo yo cambio el focus de mi mente y en vez de estar tratando de predecir en el futuro, voy por un proceso de adaptación, un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje, como dicen en Silicon Valley, dicen eso. Tú agarras a un CEO que perdió $100 millones un día y al día siguiente está contratado. Entonces, ¿cómo es posible? Porque ellos no están pendientes en el éxito, ellos están pendientes en el aprendizaje de que tuvo ese ser humano. No le importa la cantidad, lo que perdió, sino lo que ganó en esa experiencia. Entonces, es como nos lavamos el cerebro, ¿sabes? Para no caer en el instinto, ¿no? Del cerebro y desarrollar más el por qué, que tú, Flor, lo dijiste demasiado bien, el qué quiero lograr, el por qué de lo que quiero lograr en la vida y cómo me enfrento yo a la percepción de los demás por medio de la red social. Maravilloso, de verdad. Marjorie nos acaba de escribir que perdió la conexión y no escucha nada, que cerremos sin ella. Tu cierre ha estado magnífico. Tomamos las palabras tanto de Marjorie Haddad como de Marianne Doom, quienes nos han acompañado esta noche para tocar el tema del síndrome del impostor. Ha sido una visión muy interesante y muy completa, en donde hemos tocado los ángulos que afectan a la familia y a los niños, donde hemos tocado también el tema desde la óptica de las redes sociales y cómo estas nos afectan o intervienen en este proceso, y donde pues es sencillamente
sentarse y ver, como dice Marian, cuáles son las emociones que están involucradas en esto y reconociendo esas emociones, reconociendo esos procesos de percepción que tenemos en nosotros mismos, pues empezar a trabajar en serio para ir desmontando ese síndrome, que a veces se requiere ayuda, ayuda psicológica para poderlo hacer, una persona que pueda también mirar el proceso desde afuera y también quizás conversarlo cuando uno trabaja el tema de las redes sociales y se pregunta el para qué y el por qué, pues contar con un apoyo en el tema de las redes sociales es bien importante porque te ayudan a determinar y encaminar eso que es tu por qué, para poder, como dice María, disociar lo que eres en la vida real y lo que vas a querer ser en la vida digital con el objetivo de vender o el objetivo de promover un negocio o emprender. Marian, ha sido un enorme gusto para mí conocerte y compartir contigo esta noche. Además estoy impresionada de tus brazos, tienes que darme la técnica que haces porque tus brazos son impresionantes. Es genético, de verdad. Yo hago ejercicio, pero te lo juro que la parte genética, o sea, a veces me da pena, porque la gente cree que yo paso en un gimnasio y nada que ver, o sea, de verdad. No te esperabas eso, Mariana, no te esperabas eso. No, 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 la verdad que me agarraste así como que casi me desarrollas de regreso el síndrome del impostor aquí mismo, con eso Exacto, que me dijiste. exacto. No, mentira. De verdad que estoy encantada de haber compartido contigo, igual que con Marjorie, que ha sido maravillosa. Gracias a todos ustedes por haberse sumado. Recuerden que pueden entrar en @floralizansola, ahí escriben cuáles son los temas que les gustaría trabajar y para la próxima semana las complacemos con un nuevo tema y con invitados del nivel y la profundidad de Marjorie y Marian. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, Marian. Gracias, Gracias, Laura. Gracias a todos. igual, mil gracias, hoy estuvo súper divertido y gracias a todos por participar. Gracias. Dale pues, bye.